Theodore era uno de los niños que fue secuestrado por la compañía Playtime Co. para experimentar con él hasta transformarlo en un monstruo. La diferencia entre Theodore y los demás niños era que él estaba solo y no tenía a nadie con quien interactuar. La soledad de su pequeña habitación lo carcomía, generándole un terrible trauma. Un día, los científicos notaron que el niño comenzaba a hablar y actuar de manera extraña. Había conseguido un amigo imaginario. Parecía algo sano y normal, hasta que, cierto día, este amigo imaginario comenzó a pedirle que saboteara las instalaciones de Playtime Co. Cumpliendo con la petición de su macabro amigo, se lanzó al sabotaje de la instalación y cuando al fin Theodore estuvo a punto de abrir una de las compuertas de la instalación, terminó electrocutándose y casi muriendo en el instante a causa de su pequeño tamaño. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que aquel no era un amigo imaginario, sino el experimento 1006, uno de los monstruos que había tenido la valentía y la fuerza de volverse contra sus creadores. Un ser inteligente y manipulador que había completado su cuerpo usando sus propios conocimientos, dándose forma con desechos y partes metálicas que helaban la sangre. Theodore estaba moribundo, pero dejarlo morir hubiera sido un acto de misericordia. Para su mala fortuna, el equipo de científicos le salvó la vida y luego utilizaron su cuerpo para convertirlo en un monstruo. Así nació el terrible y tenebroso gato de color púrpura, Catnap. Catnap liberaba una nube de gas tóxico que enloquecía a los niños para experimentar con ellos y mutarlos. Todo esto se realizaba en contra de la voluntad del pobre Theodore, quien todavía conservaba un poco de su alma detrás de su nueva apariencia monstruosa. Todo este sufrimiento y crueldad estaba causado por el terrible experimento 1006, un peligroso ser suelto en las instalaciones de Playtime Co., buscando hacer desaparecer a los científicos como había intentado hacerlo en el pasado. Era tal el odio que guardaba a 1006 que se volvió muy inteligente, aprendiendo a crear armas con simples herramientas y hasta modificando su propio cuerpo. Theodore, ahora convertido en Catnap, era solo una pobre víctima de Playtime Co., que fue utilizada durante mucho tiempo para esparcir su gas rojo y dejar a los demás niños de la instalación vulnerables a experimentaciones. Rápidamente, Catnap tomó el experimento 1006 como una especie de maestro o dios, construyéndole una especie de altar donde lo adoraba. Hizo esto porque fue la única figura amistosa que el niño había visto durante gran parte de su infancia. A pesar de pasar mucho tiempo trabajando para Playtime Co., un día Catnap fue influenciado una vez más por el experimento 1006 y junto a los demás monstruos organizaron un ataque a las instalaciones de Playtime Co. Causaron una terrible masacre contra todo ser humano que estuviera allí. Devoraron y mutilaron tantos humanos como pudieron. Muy pocos sobrevivientes lograron salir ilesos, y ese evento fue el que finalmente provocó el cierre de la infame Playtime Co. Después de tanto tiempo de manipulación, experimentación y maltrato físico y mental, los monstruos se rebelaron, tomando venganza contra la terrible corporación. La fábrica continuó cerrada e inactiva durante algún tiempo, aunque los monstruos seguían desplazándose por los pasillos y recovecos de la instalación abandonada, movidos por sus propias motivaciones, hasta que un día, un desafortunado recibió una misteriosa carta que lo invitaba a visitar la vieja fábrica abandonada. Naturalmente, accedió y allí descubrió los terribles secretos olvidados de la inefable Playtime Co., conociendo a los terribles monstruos y sus motivaciones, como el tenebroso y despiadado Oogie Boogie, una bestia deforme de proporciones inhumanas y un pavoroso pelaje de color azul. Su contraparte, Kissy Missy, parecía ser una versión femenina de Oogie Boogie. Mami Longlegs, el aparente juguete de extremidades desproporcionadas de color rosa y un rostro perturbador. Poppy, la misteriosa muñeca de frondoso cabello pelirrojo que se revelaría como la anfitriona y causante de la invitación a Playtime Co. Y los misteriosos Experimento 1006, el monstruo desconocido que manipuló la caída de la corporación, salvador de los monstruos. Y por último, pero menos importante, la gran novedad, el pobre
de Catnap, el injusto experimento que resultó en un gato deforme con un llamativo pelaje de color morado. Estos y muchos misterios más aguardan en las entrañas de la abandonada Playtime Co. Intenta descubrirlos mientras abres y cierras puertas, descubres mecanismos, deambulas por los intrincados pasillos o simplemente intentas sobrevivir al inminente ataque de las monstruosas creaciones de la enfermiza corporación que buscarán eliminarte a toda costa. Había una vez un orfanato antiguo, rodeado por un bosque sombrío y silencioso. La dueña, Margarita, dedicó su vida a cuidar de los niños huérfanos que encontraban refugio en su hogar. Sin embargo, lo que Margarita no sabía era que el edificio guardaba secretos oscuros que se despertarían para atormentarla. Una noche, mientras caminaba por los pasillos desiertos del orfanato, Margarita sintió una presencia fría que la rodeaba. La temperatura descendió y un susurro débil pero inconfundible resonó en el aire. ¿Por qué me abandonaste?, murmuraba una voz desconocida. Al principio Margarita creyó que su imaginación la engañaba. Sin embargo, a medida que pasaban los días, los eventos extraños se intensificaron. Los juguetes de los niños comenzaron a moverse solos por la sala de juegos. Las risas infantiles resonaban cuando no había nadie más en el edificio y las luces parpadeaban de manera inexplicable. Una noche, mientras Margarita revisaba las habitaciones de los niños antes de acostarse, vio una figura borrosa en el rincón de una habitación vacía. Una niña con vestimenta de otra época, de cabellos largos y despeinados, estaba allí de pie. La figura desapareció en un destello cuando Margarita intentó acercarse, dejándola con un escalofrío que le recorría la columna vertebral. Con el tiempo, las apariciones se volvieron más macabras. Los niños comenzaron a quejarse de voces susurrantes que solo ellos podían escuchar. Margarita, en su afán de mantener la paz, atribuyó todo a la fatiga y al estrés, pero la verdad era más aterradora. Una noche, mientras paseaba por el orfanato, Margarita siguió el sonido de una melodía infantil que resonaba en el aire. La música la condujo al sótano, un lugar que evitaba por su aspecto lúgubre. Al bajar las escaleras, la temperatura descendió aún más y las sombras danzaban al compás de la melodía. En el centro del sótano, Margarita encontró una vieja caja de música. La melodía era nostálgica, pero el objeto estaba cubierto de polvo y telarañas. Al abrir la caja, un espectro infantil emergió de las sombras. Era la misma niña que había visto antes, pero esta vez su expresión estaba llena de dolor y rabia. «Nos abandonaste a todos», murmuró la niña fantasma. «Prometiste cuidarnos, pero nos dejaste solos». Margarita, horrorizada, retrocedió y corrió hacia la salida del sótano. Sin embargo, las luces parpadearon y se apagaron, sumiéndola en la oscuridad. La risa de los niños resonó en sus oídos, pero esta vez era una risa malévola y distorsionada. A medida que las semanas pasaron, la influencia del espíritu se hizo más fuerte. Los niños antes alegres y juguetones se volvieron pálidos y ojerosos. Murmullos incesantes llenaban el aire y las apariciones fantasmales eran cada vez más frecuentes. Desesperada, Margarita recurrió a expertos en lo paranormal. Un grupo de cazadores de fantasmas aceptó investigar el orfanato. Equipados con cámaras y grabadoras, exploraron cada rincón del edificio, pero no encontraron ninguna explicación lógica para los fenómenos. Una noche, durante una sesión de investigación en el sótano, la temperatura cayó drásticamente y la caja de música comenzó a tocar por sí sola. La figura fantasmal de la niña emergió nuevamente entre sollozos y gritos, esta vez acompañada por sombras retorcidas y deformes. Al día siguiente, el líder de los cazadores de fantasmas, con voz temblorosa, dijo: «Esto va más allá de nuestro control. Hay algo oscuro aquí, algo que no puede ser explicado por la ciencia». Luego de toda la actividad que habían presenciado, el espíritu de la niña, enfurecido, se volvió hacia Margarita, acusándola de sus pecados y prometiéndole una eternidad de sufrimiento. La mujer, abrumada por la culpa y el miedo, se hundió en la locura mientras las sombras la envolvían.
Margarita nunca volvió a ser la misma. La actividad paranormal trajo graves consecuencias a su vida cotidiana. Al final fue recluida a un sanatorio para pacientes con desórdenes mentales hasta el resto de sus días. El orfanato, ahora marcado por la presencia maligna, quedó abandonado y maldito, como un recuerdo sombrío de que el mal perdura a lo largo de los años. La melodía de la caja de música seguía resonando en las noches, recordando a los valientes que se aventuraban demasiado cerca que algo oscuro acechaba en su interior. El espíritu de la niña y las sombras deformes continuaron atormentando el lugar, buscando venganza por el abandono que habían sufrido en vida. Y así, el orfanato quedó sumido en la oscuridad, un recordatorio macabro de promesas rotas y almas perdidas.